Hola, Brandon. Hola, Doc, buenas tardes. Buenas tardes, Brandon. Oye, es pregunta de primaria, no importa. No importa, Doc, échela. Eso, así se dice, canijo. Hasta siento bonito cuando se lanzan al ruedo, de eso se trata. A ver, están aquí. ¿Te diviertes, Andrés? ¿Te diviertes? Síguele, Andrés. ¿Qué te calmaste? Síguele. Te falta la Y. Creo que no me di cuenta. Está padre esto. Brandon, dime cuáles son los cuadros del síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son los 3 eventos del Zika? Bueno, decía que se podía dividir en el infarto agudo al miocardio, que 1, incluye tanto la elevación y sin elevación. 1. Está el de angina inestable y también algunas bibliografías mencionaban que la muerte súbita cardíaca entraba en esta clasificación. Ok. Oye, Brandon, vamos a seguirle. La que te pregunté fue de primaria. Vámonos a la secundaria. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Eso, así se dice. Ok. Entonces, si la muerte súbita, lo que dijiste es correcto. Si la muerte súbita entonces pertenece a un Zika, pues la muerte súbita, como su nombre lo dice, se muere. Explícame con tus palabras, no importa que sea así tal cual como dice el libro, sino tú por qué consideras que si se mueren, o como su nombre lo dice, muerte súbita, ¿por qué es que si se mueren, por qué es que está contemplado como un evento coronario agudo? ¿Cuál es la importancia de que si se murieron, por qué entonces se considera? Podría ser por el mecanismo por el cual se desencadena. O sea, igual porque pues fue un evento agudo y y pues como que engloba las características de una angina inestable o un infarto. Como clínica igual se podría como caracterizar por eso y por el mecanismo. Bueno, a mí me viene más a la mente como por el mecanismo por el cual se produce la muerte súbita cardíaca. Ok, la sintomatología no es la misma. No van a sentir en ocasiones algo para avisar a los pacientes porque se mueren en el momento, así que esa no sería la respuesta correcta. Vamos a preguntarle a Dami a ver qué opina. Hola, Dami. Hola, Doc, buenas tardes. A ver, coméntame esto. Entonces, ¿por qué la muerte es súbita? Si es que se mueren, ¿por qué entra como un síndrome coronario agudo? Si de todas maneras el nombre lo dice, muerte súbita, se van a morir. ¿Por qué sería la importancia entonces? Pues no estoy muy segura, tal vez porque no, o sea, pues se detienen las funciones, pues cardíacas, pero pues hay como un espacio entre que se detienen las funciones y luego se detienen las demás funciones del cuerpo, pero la verdad no estoy segura. No, a ver, bueno, entonces vamos a darle oportunidad a Andrés, porque estoy seguro que no, muerte súbita no está preparada, ¿verdad? ¿O me equivoqué, Andrés? Hola, Andrés, otra vez, soy yo. Hola, Andrés. Uy, ya no está. Se dejó mover el... Ah, sí está, porque está moviendo esto, aquí está. Hola, Andrés. Uy, no está. Andrés, ¿se fue? Es que ya está, se había ido mi micrófono. Ahí voy. Ok, bien, levantó la manita Palmira. Vamos a darle la oportunidad a Palmira. A ver, vientos, Palmira. Eso, así. Láncense al Segura, ruedo. doctor, pero es que recuerdo que creo que el año pasado cuando vimos el tema, habían varios tipos de infarto, creo que eran 5 tipos. Entonces, la muerte era un tipo en el que había manifestaciones clínicas y en el electrocardiograma de isquemia, a pesar de que la muerte ocurrió antes y no se pudo obtener los biomarcadores cardíacos, pero no sé si podría contemplarse por los cambios electrocardiográficos. Parcialmente sí. Y digo parcialmente porque, y para allá iba la respuesta,
porque, a ver si me la dice Andrés, a ver si es que lo dice. Porque, ¿cuál es la causa número 1 de muerte en el paciente con infarto agudo al miocardio, Andrés? Tromboembolismo de una arteria coronaria. Es la primera, no, eso es la causa, o sea, eso es el origen. Aterosclerosis. No, ese es el origen. Oh. Sino que Hipertensión. ya el paciente que tiene el infarto, una vez que ya está establecido, que ya está tapado porque tuvo aterosclerosis, que es la primera causa, ¿por qué se mueren o de qué se complican después de que tienen el infarto? Por las complicaciones, porque puede haber una ruptura del septum, de una válvula. No, eso se O del llaman propio ventrículo. complicaciones mecánicas. Y las complicaciones mecánicas ocurren después del día 21. No, en el momento agudo. ¿De qué se mueren los pacientes con infarto agudo al miocardio? Aquí tengo a mis sonideros aquí afuera. ¿Te escuchan? A ver, no me lo contestó. A ver, Rayo. Se produce una insuficiencia cardíaca. No. Bueno, sí, pero no se mueren. Eso lo podríamos rescatar. No, Saúl Antonio. Hola, Saúl Antonio. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, porque realmente ahí estarías hablando ya del choque cardiogénico a tu respuesta de hipoperfusión tisular. Ok. Entonces, pues no. Y no todos los pacientes con infarto llegan a choque cardiogénico, afortunadamente. ¿No era por arritmias, doctor? Cardiogénico, se mueren el 81% de los pacientes que tienen choque cardiogénico se mueren. ¡Eso, Cristeller! ¡Vientos! Ya dijo la respuesta correcta, Cristel. Dilo ahora con tus palabras. Quiero escucharte, Cristel. Vientos, así. ¿Estás ahí? Creo que no tiene micrófono, ¿o sí? Bueno, si no lo tiene ya, para empezar bien la clase, la causa más frecuente de muerte en el paciente que tiene infarto agudo al miocardio son los trastornos del ritmo y la muerte súbita es precisamente por tormentas eléctricas. ¿Ok? Andrés, me encanta tu diversión. Entonces, eso sería la causa. ¿Ok? Y por eso entra como el síndrome coronario, porque es el evento más frecuente ocurrido por la muerte en el paciente que tiene infarto, trastornos del ritmo. Y en el momento que se capta al paciente que sea una arritmia o una tormenta eléctrica presenciada, se pudiera rescatar y sacarlos de la tormenta. Y el paciente que sale de una tormenta eléctrica por muerte súbita, el diagnóstico posterior a esto es el que tiene mayor importancia porque es el que se rescató de la muerte y se llama muerte súbita abortada. Y es por eso que entra en esta parte, ¿ok? Ya veo que no sirve tu mico, Cristeller. Está bien, pero bueno, te luciste con tu respuesta. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. De hecho, igual había leído que en muchos de los que se habían hecho estudios y que en muchos de los pacientes que tuvieron muerte súbita cardíaca, que después que les hacían biopsia encontraban precisamente ¿Biopsia o autopsia? émbolos en las coronarias. Autopsia. Autopsia. Sí, hijo, ¿no? Que le hagan biopsia del corazón y se lo vuelvan a poner, pues sí está medio complicado, pero bueno, está bien. Y bueno, espero que su panorama se les haya aclarado un poquito con esto. Adelante, adelante. Ok. Bueno, cuando hablamos de síndrome coronario agudo es como si estuviéramos hablando de una cardiopatía isquémica aguda, donde la principal causa de estos síndromes van a ser la aterosclerosis. Como ya se platicó con el doctor, las principales causas o las entidades que podemos integrar dentro de un síndrome coronario agudo va a ser el infarto agudo al miocardio, que representa la principal causa de muerte en Occidente.
ya sea con o sin elevación del segmento ST. Y que en los últimos años se ha visto un aumento en los infartos agudos sin elevación del segmento ST y una reducción en aquellos con elevación del segmento ST. Esto se cree que es atribuible a que las diferentes estrategias farmacológicas que se han manejado en los pacientes con factores de riesgo, como lo puede ser el uso de la aspirina, Protec y así. Y la otra entidad que encontramos dentro de los síndromes coronarios agudos es la angina inestable, que va a tener cierta relación con el infarto agudo sin elevación del segmento ST. Sin embargo, la diferencia entre estos dos va a ser que uno eleva biomarcadores y el otro no. Y aquí, como ya hemos comentado, pues la muerte súbita cardíaca. Dentro de angina inestable, las características que podemos tener va a ser que es una angina de inicio en reposo, generalmente con duración mayor de 20 minutos, de reciente comienzo, menor de 2 meses, o que haya sido una cardiopatía isquémica estable o una angina estable, aunque el término ya no se utiliza, que haya ido incrementando en el paso de las últimas 4 semanas, ya sea en intensidad o en el número de eventos, o aquella que aparece posterior a un infarto. No entendí, es lo que ya no se utiliza. ¿Qué fue? El término de angina estable. No, ¿por qué? Había leído que ahora el término adecuado era cardiopatía isquémica estable, algo así. O sea, la palabra angina se la cambiaron nada más. Eso me interesa, porque Sí, la yo igual lo había bibliografía, leído. igual se los encargo si alguien lo tiene, por favor, porque puede venir en el examen tal vez. ¿Cuál es el nombre, el nuevo nombre de la angina estable? Y puede ser spoiler lo que estoy diciendo. Dami, Bueno, bien. Eso, espérate, no deja ver qué me dice Dami. Ay, ay, Lo que está diciendo Andrés es que se le cambió a enfermedad coronaria crónica estable. perfecto, así se le llama. Vientos, 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 vientos. Gracias, Dami. De nada, Doc. Bien. Adelante. bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la cuarta definición universal de la Asociación Europea de Cardiología, donde la manera en que definimos ahora infarto agudo del miocardio va a ser que tengamos criterios de daño miocárdico, que es la elevación de biomarcadores por encima del percentil 99, más evidencia clínica o paraclínica compatible con isquemia miocárdica aguda, ya sean los datos en electrocardiograma o la presentación clínica habitual de un infarto. Y nosotros podemos integrar que van a ser muchas las entidades que al final nos podrían llegar a desencadenar una isquemia miocárdica. Sin embargo, para que nosotros lo podamos llamar infarto, tiene que cumplir los criterios tanto de elevación de biomarcadores como datos clínicos o paraclínicos que nos soporten este diagnóstico. Ahora, como bien vimos en el esquema anterior, van a ser muchas las causas que nos podrían causar una isquemia miocárdica. Sin embargo, la principal causa va a ser la aterosclerosis y con una ruptura o un embolismo a las arterias epicárdicas coronarias. Dentro de los factores de riesgo que encontramos para una aterosclerosis van a ser tabaquismo, diabetes, obesidad o dislipidemias. Nada más para recordar un poco cómo es que se forma la aterosclerosis, que va a ser la principal causa de los infartos. Tenemos que todos los factores de riesgo que ya mencionamos van a causar cierto grado de disfunción endotelial, donde a través de esta disfunción endotelial aumenta la permeabilidad y permite el paso de LDLs a la túnica íntima de la arteria. Una vez dentro, estas LDLs son oxidadas y estimulan citocinas y quimiosinas para la llegada de monocitos que se diferencian en macrófagos y fagocitan estas LDL oxidadas. Una vez que las fagocitan, pasan a llamarse las famosas células espumosas, que son los macrófagos que fagocitaron todos estos LDLs. Sin embargo, el macrófago carece de la capacidad para metabolizar estos LDL, entonces empieza a generar un estrés en el macrófago con más llamadas de citocinas, quimiosinas, etcétera, y estimula la migración de las células musculares lisas
hacia la túnica íntima, donde estas van a empezar a generar una placa fibrosa de colágeno y fibrina, que es lo que termina siendo, a final de cuentas, nuestra placa de ateroma. Ahora, como ya vimos que la principal causa son tromboembolismos, nosotros vamos a hablar que tenemos un infarto agudo al miocardio con elevación del ST cuando tenemos una oclusión total de la arteria que nos causaría isquemia en primera entrada y después muerte de los miocardiocitos con elevación de los biomarcadores. En el caso de un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, estamos hablando de que es una oclusión parcial, pero a pesar de que es una oclusión parcial, aún así nos va a causar elevación de los biomarcadores. Y en cambio, en la angina inestable es una oclusión parcial, pero donde no hay necrosis, el miocardiocito no se ha muerto, está durante un proceso isquémico, pero no ha muerto como tal, y por lo tanto no hay elevación de los biomarcadores. Esto está aquí muy bien establecido en esta tablita, donde podemos ver que prácticamente la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST son prácticamente iguales o pueden presentarse de manera igual. Sin embargo, lo que va a ser el parteaguas entre si es o no es un infarto va a ser la presencia de enzimas, de biomarcadores. Ahora, cuando nosotros hablamos de si tiene o no elevación del segmento ST, esto también nos habla mucho de en qué parte del corazón se está dando el proceso. Cuando nosotros tenemos un desnivel del segmento ST, nos está hablando que hay una lesión a nivel del subendocardio y el segmento ST se ve deprimido porque, como ya vimos en las clases de electro, la corriente va desde los polos más negativos hacia los polos más positivos. Entonces, a nivel del subendocardio, como hubo muerte de los miocardiocitos, hubo liberación de los iones de potasio que vuelven más positivo el medio. Por lo tanto, la amplitud del potencial de acción se disminuye y como en el espacio del subepicardio todavía se mantiene, entonces es que tenemos esta desviación del segmento ST de la parte con menos potencial de acción, porque se liberaron los iones de potasio, hacia la parte con más potencial de acción, donde está el medio completamente normal, pero lo podemos ver como un medio más electronegativo en contraste de la parte donde se suscitó el infarto. Y lo mismo aplica cuando hablamos de una lesión subepicárdica. Cuando nosotros vemos una elevación del segmento ST, es porque tuvimos una lesión a nivel del subepicardio que nos disminuyó el potencial de acción, porque es un medio más electropositivo, y nosotros tenemos el movimiento de la corriente desde el subepicardio hacia el subendocardio, y por eso es que nos eleva el segmento ST. Esto era la parte de introducción. Y nada más para terminar con esto. Ahora las demás personas le entendieron. Espero que sí. Espero que con lo que hayamos visto de electro se hayan acordado en dónde están localizadas las zonas en donde está ocurriendo el daño y el mecanismo del daño para que se entienda en el electro. Lo dijiste muy bien, Andrés. Realmente por eso no dije nada. Nada más quiero que si alguien tiene duda, lo comente o calle para siempre. O calle para el examen. Pues creo que nadie. Así que, vientos, Andrés. Dale la página, eso. Y pues ya nada más aquí es mencionar los tipos de infarto agudo al miocardio, donde el tipo 1 va a ser el más frecuente por una ruptura de una placa de ateroma. El tipo 2, que va a ser un desequilibrio entre la oferta y la demanda, por ejemplo, un paciente que esté haciendo ejercicio o bajo un proceso infeccioso importante que aumente la demanda de los miocardiocitos, pues puede complicar y llevar a una necrosis. La muerte súbita cardíaca, lo que ya habíamos comentado. Miocardiocitos. Del miocardiocitos. Tierno, sí. ¿O será que ya llega el 14 de febrero y me estoy haciendo cursi? Puede ser. Tal vez sea eso, así es. Y la tipo 4, que la dividimos en tipo A, relacionada a intervención coronaria percutánea, la trombosis del stent, y el 5, que está asociado a cirugía de revascularización. A partir de ahora, mi compañera Laura se va a encargar de los últimos apartados. Bien, antes de que pases allá,
nada más haciendo una recopilación. Si te llega un paciente, a ver, eso le pasa por levantar la mano a Rayo. Rayo, levantaste la mano, así que te voy a preguntar, ¿está bien? Ya que, Está ¿verdad? bien. Sí. Eso, vientos, Rayo. Oye, Mande. espérame. Espérame. Bueno, perdón, discúlpeme. Entonces, a ver, Rayo, era la pregunta para ti, se me olvidó. Eras tú, ¿verdad, Rayo? Sí. Sí, perdóname, es que acá un detalle que ya solucioné. Vientos, a ver, Rayo, Mande. ¿cómo se diagnostica una angina? Es un dolor opresivo. ¿Cómo se diagnostica? Nada más es que me digas exactamente la respuesta. ¿Cómo haces el diagnóstico de una angina? No que me digas el tipo de dolor y bla, bla, bla. ¿Cómo haces el diagnóstico de angina? Pues es un Vientos, ya, dolor. las niñas están con todo, vientos. Indra, a ver, ¿cómo diagnosticas una angina? Tengo entendido que el diagnóstico de angina es de manera clínica. Perfecto, respuesta correcta. El diagnóstico es clínico, con lo que el paciente te dice, ¿ok? Y lo que tú ves, así es como se hace el diagnóstico de una angina. Pero toda angina, y más si es inestable, es infarto hasta no demostrar lo contrario. Cuando el paciente que tiene angina haces el protocolo para infarto, que en este caso tiene que ser, como nos explicó Andrés, 2 de 3. Pero no tengo sueño, perdón. Ayer estuve haciendo muchas cosas, mucho trabajo. Perdón. Entonces, para que tú complementes y corrobores que es una angina, entonces tienes que utilizar otras cosas, como es un electro y el reporte de biomarcadores cardíacos. 2 de esos 3, es decir, dolor característico o dolor típico, cambios electrocardiográficos o elevación de biomarcadores cardíacos, 2 de esos 3 puntos van a convertirse en infarto si es que cumple esos criterios. ¿Ok? Entonces, nada más para poder entrar en tema, la angina es un diagnóstico clínico. Y si complementamos, porque toda angina es un infarto hasta no demostrar lo contrario, pues bueno, entonces tenemos que complementar con un electro y tenemos que complementar con solicitud de biomarcadores cardíacos. Muy bien, gracias Indra.
Y aparte, exactamente, Janet, si no hay elevación, pues bueno, no existe el infarto. Adelante. Guay, se fue, se murió, ¿qué pasó? Dijo que le estaba fallando el Teams y iba a volver a entrar. Ah, ok, ¿quién lo dijo? Laura, o sea, la que sigue. Ya, ok. Ay, tú eres el coordinador. Me gusta, me late, Rayo. Mande. Ah, no, eres tú, hablaste. ¿Quién habló? Era Andrés. Ah, caray. Discúlpame, ¿qué estás comiendo, Rayo? Ahorita nada. Ahorita nada, es decir, hace rato, ¿sí? ¿Qué comías? No, o sea, almorcé hace rato nada más, pero no estoy comiendo nada ahorita. Ah, ok, está bien, Ujú. está bien. Muy bien. Madre Santa. ¿Quién sabe si llegue a entrar? Espero y no se les vaya la onda de lo que están hablando. Hay un silencio. Mientras voy a preguntarle a Dianey. Hola, Dianey. Hola. Tampoco habla. Se hablaba, Dianey. Así. Disculpen, ¿qué pasó? Dijo algo, es que me fui por un segundo. ¿Dónde andabas, Perdón. Dianey? Platícame. ¿Te estabas No, durmiendo? fui por ¿Estabas bien? agua. Fui por agua. Hay mucho calor. ¿Parada? ¿Mande? ¿Estás parada? No, fui por agua. Ah, fuiste por agua, perdón, ya no escucho. Ok, bien. Entonces, recapitulando, dos de esos tres criterios es en automático infarto agudo al miocardio. ¿Y por qué? Porque el electrocardiograma, no todos los infartos van a tener la elevación del ST. Acuérdense que también están los infartos sin elevación del ST. Por lo tanto, en ocasiones, en ocasiones electros que tienen alguna lesión subendocárdica o alguna isquemia subepicárdica o isquemia subendocárdica, que no es elevación del punto J, si le tomamos laboratorios y tenemos elevación de biomarcadores, pues se hace el diagnóstico porque va a cumplir con dos criterios, la clínica y los biomarcadores. La pregunta para Dianey, ¿una angina puede elevar biomarcadores? Pues no, o sea, se supone que es precisamente esa la diferencia. Se supone que cuando es angina no hay ese daño, como dijo nuestro compañero Montes. Sí y no. ¿Alguien opina diferente? A ver, Vincent. La angina no podría aumentar biomarcadores porque estos salen debido a una isquemia miocárdica y la angina no necesariamente provoca una isquemia. Me recordó mucho a una frase que nos decía un profesor de medicina legal cuando estaba en tercer año de medicina. Quise decir, Amé frases. Y ahorita me recordaste mucho a ese profesor. Creo que ya se los dije a ustedes, no recuerdo si se los comenté a ustedes, que una vez él nos dijo una frase que nunca he olvidado y la sigo teniendo muy en cuenta y ahora se las transmito a ustedes. Por cierto, acaba de morir ese profesor que tuve. Decía que cuando digas algo en público, o sea, no necesariamente hablando de medicina, sino alguna cosa de la vida, ¿no? Que cuando hables algo enfrente de alguien
o público. Siempre di ese algo con seguridad, para que si vas a decir una pendejada, por lo menos lo hagas con seguridad. Entonces me acordé por eso. Lo hiciste tan bien que me hiciste casi creer que eso es cierto, Vincent. Gracias, es un talento. Es un talento. Saúl Lara, levantaste la manita, no te escondas. Sal de allí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Saúl. ¿Cómo Raúl. estás? Raúl. Perdón. Y ay, no me regañes. ¿Perdón? Siempre me piensa ¿Qué? que me están hablando a mí. ¿De qué? No te escucho, ¿qué dices? Perdón, que pienso que me están hablando a mí, pero yo no me he pedido Lara. ¿No te pides Lara? Ah, no, ya, perdón, sí es cierto. Es Raúl Lara, perdón, discúlpame. Raúl, ¿estás ahí? Así es, yo estoy contestando. Ah, oh, sí, perdón. Ay, Dios mío, puro regaño. Oigan, por cierto, quiero aclarar una cosa y que lo voy a hacer público. No, por Voy a favor. hacer público algo. Sí, lo voy a hacer. Resulta que yo no sabía quién era Raúl. O sea, sí lo conocía aquí, pero yo no sabía su historial. Hasta que un día me lo encuentro, la semana pasada, en los pasillos del hospital. Pero eso no fue la sorpresa. La sorpresa fue que es hermano de una que fue Tim Talito y es hermano de una muy amiga mía, perdón, hermano, y es hijo de una muy amiga mía del trabajo. Y fue una muy grata sorpresa. Entonces con él dije, mira, contigo comprobé que no hay influencias. Te vendiste por ti solito y mira, las sorpresas vinieron después. Ni modo, Raúl, le tenía que decirlo público. Así que ahorita vas a tener que cargar con esa cruz. Así es. No hay preferencias. Levantaste la mano, entonces, ¿será que se elevan los biomarcadores en una angina inestable? Es que en una angina inestable, aunque no llegue la lesión miocárdica propiamente a causar un infarto al miocardio, el tiempo de esta disfunción, de esta angina, que es una discrepancia entre el aporte del oxígeno y el gasto que tiene la bomba, por así decirlo, puede crear la ruptura y esa ruptura puede elevar. No es que eleve, puede aumentar biomarcadores. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No sé en específico, solo sé que podía aumentar. La respuesta es correcta, sí aumenta. Obviamente va a depender del tiempo de la angina, pero la angina al no estar dando oxígeno, que al fin de cuentas por eso ocurre el dolor, va a estar destruyendo fibritas, pero suficientes para que se libere mioglobina. ¿Ok? Entonces, sí puede haber estrictamente, sí hay biomarcadores elevados, pero es mioglobina. Excelente, Dianey. Lo dijiste, ¿por qué lo quitaste? Ya lo habías puesto, Dianey, es correcto. Es que lo envié, pero se envió después de que lo dijo. Pero está bien, pero lo borraste, pero la respuesta es esto, así es. Exactamente. Entonces, estrictamente, sí hay elevación. Entonces, para que ustedes no caigan en ese error conceptual de que no hay elevación de biomarcadores, nada más que ustedes tengan esa flexibilidad que, bueno, sí hay estrictamente, no significativa, pero sí existe, nada más para aclarar esa partecita de el que no hay elevación. Espero y se haya entendido esa partecita, nada más para aclarar. Muy bien, Raúl, aunque no más contestaste un 75%, pero bueno, está bien. Gracias, y ya no me vuelvas a regañar en público, siento feo. Bueno, más o menos feo. Adelante, ¿quién le toca? ¿Laura? ¿Eres Laura? Sí. Ay, mi vida, Maroon 5 está ahí. Bueno, ¿me escucha? Claro. Bueno. Oh. ¿Qué pasó?
Bueno, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Lo siento, es que está fallando un poquito mi internet y ya me sacó muchas veces. Voy a volver a proyectarlo. Bien. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan? Ya se ve. Ok. Bueno, pues continuando con el tema de síndromes coronarios agudos, vamos a hablar un poquito sobre sus manifestaciones clínicas. Y pues como ya muy bien comentaron todos y pues el doctor, en sí la manifestación o el signo más evidente que vamos a observar en estos síndromes coronarios van a ser el dolor torácico agudo. Y pues ya dividiendo pues en sí las palabras, vamos a ver que el tipo de dolor que van a tener estos pacientes va a ser de una sensación alarmante para el paciente. En sí, el dolor, pues, se va a tratar, pues, de un dolor visceral, por lo cual va a ser muy difícil de localizar. En sí torácico, porque, pues, en la mayoría de los casos vamos a localizarlos, pues, en la cara anterior del tórax, sin embargo, va a tener variantes. Y, pues, agudo, porque su inicio suele ser reciente, o sea, menos de 24 horas, y, pues, este dolor es lo que lleva al paciente a buscar atención médica rápida. Vamos a tener que existen muchas variantes y pues el signo más hablado en las literaturas va a ser el signo de Levine, que es el colocar, es como lo que se observa en la figura A y lo que se observa en la figura de la izquierda, el que la mano del paciente está cerrada y pues se está tocando el pecho. Ese es como que el signo más sensible, el que más se observa. Y pues el paciente suele decir que pues se siente un dolor como que opresivo, como que algo le está aplastando el pecho. También existen otras variantes de este signo, como puede ser las que observamos en la parte derecha, que es el signo de la palma de la mano y el signo del brazo, que se están agarrando el brazo. El único signo que no es propio o característico de pues, los síndromes coronarios agudos va a ser cuando el paciente logre identificar un dolor apuntándolo con el dedo a un costado. Es el signo de la punta del dedo. Este no es característico de este tipo de dolor, ya que como ya mencionamos, el dolor que tiene el paciente es un dolor visceral, entonces va a ser, pues, no se puede, es muy difícil, muy difuso, no logra decir exactamente dónde le duele. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, se escucha. Gracias. Bueno, en sí, pues también van a existir variantes, ay, no se cambia, van a existir variantes de este dolor, no se cambia. ¿Logran ver mi pantalla? Lau, ¿por qué no pasas tu presentación y que alguien más la proyecte? Es que intenté abrir el WhatsApp en mi computadora, se me cerró todo y volví a abrirlo todo, entonces tengo que volver a abrir el WhatsApp. Voy a intentarlo. También puedes subirle aquí el Teams. Ok, lo voy a subir en el Teams entonces. ¿Estás peleando con la computadora? ¿Perdón? ¿Estás peleando con la computadora? Sí, estoy intentando compartir la presentación. Es que hace rato se lo intenté compartir a Andrés, pero en que abría mi WhatsApp me cerró todo se me cerró y tuve que volver a abrir todo.
ahorita voy a ver si lo puedo compartir en el Teams. Creo que así no se me va a cerrar. En que intento abrir el WhatsApp. No sé por qué últimamente me está pasando esto con mi compu. Ya la trepé. Bueno, se está trepando. A mí ya me parece. Ya se subió, dice. Ya lo subió por allá. Si quieres, ahorita la proyecto, yo la estoy descargando. Gracias. ¿Ya la pueden ver? Sí. Tú me dices en cuál, Laura. En la 11, por favor. Ya está. Muchas gracias, Dami. Bueno, entonces continuando, pues como ya describimos las características, los signos más evidentes, bueno, en sí la descripción más típica que se puede encontrar, pues va a ser un dolor anterior retroesternal izquierdo, también puede tener una molestia epigástrica que se describe como una sensación aplastante, como ya había mencionado. También puede encontrarse la presencia de ciertos síntomas relacionados, como, ¿puedes pasar una más, por favor? Como va a ser el dolor, además del dolor, pues la disnea, la diaforesis, náuseas, vómitos, que estos también pueden indicar pues isquemia. En sí, hay, como ya habíamos dicho, que son muchas representaciones de este dolor. Este puede irradiar al pecho, del pecho al hombro, del brazo a la mano, la mandíbula también, y pues esta también pues aumenta mucho la probabilidad de que pues sea un síndrome coronario. Sin embargo, pues la ausencia de alguna irradiación no va a descartar que sea una isquemia. Y pues también existen síntomas atípicos, como son los que acabo de mencionar, que son el dolor mandibular, el vómito, el dolor cervical, las náuseas, el dolor de espalda, la diaforesis, entre otros. Pero estos síntomas son más comúnmente encontrados en mujeres, en personas mayores de 50 años,
personas con diabetes, algún padecimiento. En estas personas se encuentran en síntomas atípicos. Incluso puede llegar a presentar pacientes, o sea que hay pacientes que no presentan síntomas, ningún tipo de dolor, hasta que ya... Bueno, ay, perdón. Bueno, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? En sí podemos diferenciar dos tipos. ¿Me siguen escuchando? Sí se escucha, Laura. Sí, te escuchamos. Sí, escucha, Laura. Ok, gracias. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Podemos diferenciar dos tipos de dolor. Pues en sí, pues al paciente con angina inestable tiene un dolor precordial que va a durar de 5 a 20 minutos y pues puede disminuir con nitratos sublinguales. A diferencia de un dolor precordial que va a ser de tipo opresivo, que va a durar más de 20 minutos, esto puede llamarse una angina prolongada o un infarto desnivel negativo o un desnivel positivo. O sea, estamos hablando de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. La siguiente, por favor. Bueno, en sí nosotros podemos hacer el diagnóstico con tres evaluaciones. La evaluación clínica, que es la que acabamos de mencionar, y pues el electrocardiograma y los biomarcadores de lesión miocárdica. La siguiente, por favor. El primero que vamos a bueno, hablando un poquito de la angina, que es lo que había, preguntó un poco el doctor en sí, lo que no vamos a observar cambios quizás en el electrocardiograma, como una elevación en sí. Lo que va a definir una angina inestable va a ser el dolor en sí característico, que va a aparecer en reposo, que dura más de 10 minutos, que su inicio es relativamente reciente, que sigue un patrón de incremento. Eso es en sí las características. Y como bien mencionaron, en estas patologías sí se eleva las troponinas, porque, la mioglobina, que es un biomarcador cardíaco, porque pues en sí cualquier situación que pueda dañar el tejido del corazón, pues puede elevar esto. De hecho, es muy inespecífico este marcador. Entonces sí puede elevar las enzimas cardíacas en la angina inestable. Y en sí existe una clasificación, que es la clasificación de Brown-Waltz, en donde evalúa cinco apartados, que es la severidad de la angina, la circunstancia clínica, la intensidad del tratamiento y si hay o no hay cambios en el electrocardiograma. Y pues en sí, en la severidad de la angina, lo que vamos a ver es que la clase 1 es una clase que es crónica. Se trata de un paciente que presenta dolor en los últimos 2 meses y esta no es en reposo. La clase 2 es que en reposo presenta este dolor, pero es en este último mes, pero no pasa a los 48 horas. Y ya la clase 3 es la que lleva al paciente a una sala de urgencias, es la que se da en las últimas 48 horas. Y pues, según su circunstancia clínica, pues se divide en si es una angina secundaria, primaria, o pues se trata de un postinfarto. La secundaria, pues ya es como todo lo que puede provocar, o sea, todo lo que sea contrario a un taponamiento, que es lo que mencionó Andrés dentro de la primera clasificación que dijo. Y pues una angina primaria ya es lo que nosotros estamos viendo que es una causa de taponamiento, y esto va a estar relacionado en los factores de riesgo del paciente. Y la clase C, que es la angina postinfarto, es pues se clasifica de esta forma cuando el paciente ha sufrido de infarto agudo miocardio en las últimas 2 semanas. Y pues según su tratamiento, pues se divide en si es un tratamiento ausente, si es un tratamiento típico de angina estable o un tratamiento máximo de dosis altas. Y pues ya según su clasificación en el electrocardiograma, si encontramos o no encontramos algún cambio de este. Todo paciente que tiene angina y que se comprueba que no es infarto,
y que cumple el criterio de inestable. Bueno, la manera de estable e inestable, la diferencia es el esfuerzo. Es la única diferencia. ¿Ok? Mientras que en la de esfuerzo el dolor se reproduce al esfuerzo, precisamente. En la inestable puede ser en reposo, acostado, viendo tele, lo que sean, pero tiene que ser en reposo. Si comprueban que es angina y que es en reposo y le ponen el apellido de inestable, pues obviamente tienen el criterio o tienen la obligación de hacer la clasificación según Braunwald. Y de una manera sencilla se divide en número romano, como lo explicaste, y el número romano va a hablar del tiempo. Y después vienen con letras, y las letras van a hablar del origen, ¿ok? Entonces, nada más para que se den cuenta que una angina inestable, ¿cuál sería de estas la... A ver, regrésate hacia atrás. Allí. La 3 y 4 ya no se utilizan de ahí. 1 y 2, sí. Es decir, me refiero 1 y 2 al número arábigo que se haya escrito. Según la severidad de la angina, sí. Según las circunstancias clínicas, sí. La 3 y 4 ya no se utiliza, pero nada más, bueno, eso puede servir como historia. Las dos primeras son las que se utilizan. A ver, vamos a preguntarle a... ¿Alguien quiere? Levante la mano a ver qué le quieren que le pregunte. A ver qué. Eso, Dianey, vientos. Eso, ay, Dios, siento bonito. A ver, Dianey, contigo. De los que están allí, en 1, según la severidad de la angina, 2, seguridad. Según las circunstancias, obviamente puedes mezclar esto. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Puedes mezclarla. ¿Cuál sería tu combinación para ti más peligrosa? Bueno, en primera instancia yo pensaría en la clase 3, porque me está diciendo que es una urgencia de ahorita. La combinación. ¿Cuál sería esa combinación, cuál sería la más peligrosa? La 3C. 3C. ¿Por qué sería la 3C para ti? Porque me está diciendo que es una urgencia de ahorita, que el paciente está llegando quizás en las últimas 48 horas y como ya ha tenido un infarto según el C, diría que podría ser por una complicación de su primer infarto, una complicación mecánica como habíamos mencionado, como ruptura de septum o de las paredes. Dianey, hola, soy yo otra vez. Siento que te amo, Dianey. Así es. La respuesta la dijiste de una manera maravillosa. Así es. Precisamente esa es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque el evento, ahora, mucho ojo, dijiste 3C, pero no podía ser 3C por una razón. Ahorita vas a entender por qué. De que lo dijiste es correcto, pero te voy a explicar por qué no es 3C, o lo vas a entender tú rapidito. Las complicaciones mecánicas son las más peligrosas después que un paciente tiene un infarto y ocurren, como dije hace rato, entre el día 21 y el día 28. Pero, por lo tanto, no puede ser una 3. ¿Ya lo entendiste? Sí, por el tiempo no concuerda. Es por el tiempo, ¿ok? ¿Qué número sería? Tendría que ser, pues habíamos quedado que eran los 21, entonces tendría que ser la primera. Primera. O sea, dijo lo de las... El tiempo es entre 21. Ah, no, perdón, la 2, perdón, sí, me confundí. Entonces, lo correcto sería la más peligrosa, no, o sea, todas son peligrosas, pero me refiero a la que pudiera tener o complicarse peor, porque sería una complicación mecánica, sería la 2C, porque estaríamos en tiempo para una ruptura o para una ruptura de valva o de válvula o de septum o de pared libre, pero además estaríamos ante un paciente que tuvo un infarto. Entonces, la urgencia real es la 3B
La 3B es la urgencia real, porque es las últimas 48 horas y es una angina primaria que depende 100% de la perfusión coronaria. Esa es la urgencia real, pero la urgencia que puede dañar o atentar contra la vida por, obviamente pensando en una lesión mecánica, sería una 2C. No sé si se entendió ese concepto. Sí, sí, doctor, sí. Sí, y los demás, Raúl, ¿lo entendiste? Raúl Lara. Ya Sí, se Doc, fue. más por el antecedente del infarto. Guay, ¿por qué se escuchas como si estuvieras en una explanada hablando? ¿O Es estás que en el... tengo desconectados los dispositivos porque no me gusta ver la clase en el teléfono y en la computadora solo lo puedo ver desde la página web, pero ahí no me deja conectar el micrófono. Ah, ok, con razón. Vaya, vaya. Ya no quiero imaginar cómo ves, si es que llegas a ver, no quiero imaginar lo que puedas ver cuando estás en tus ratos de suciedad en tu cerebro. Ay, Dios. Le atiné, ¿verdad? ¿Le atiné o No, no? como que mi Ay, algoritmo de búsqueda está limpio. hasta crees, ni que fueras, no lo sé, miembro de la Vela Perpetua o de las Carmelitas Descalzas. Está bien, te creo, está bien, Raúl. Muy bien, entonces, ¿se entendió para todos, chamacos? Espero que sí. Sí, Sí, doctor. Perfecto, ok. Por eso puse esos ejemplos específicos para que entendieran cómo se pueden hacer esas combinaciones de Bramwell. Perfecto, adelante. Doctor, a mí sí me quedó una duda. Sí, Claro, pero ¿qué tiene que ser el 3 en las últimas 48 horas? Si ya está el corazón antes dañado, o sea, si es un evento agudo o sea, que lo está llevando en ese momento a ir al hospital, no sí puede ser también, sí, o sea, tienes, porque... sí tienes razón, sí es cierto, pero estrictamente el dolor primario fue hace más de 2 semanas y en teoría tuvo que haber estado bien. Tienes toda la razón lo que estás diciendo, Laura. Estás en lo total correcto. Porque realmente fue porque tenía dolor en las últimas 24 horas o en los últimos momentos y tenía el antecedente de un infarto. Tienes toda la razón. Es correcto. O sea, viéndolo desde este punto, es totalmente correcto. Aquí nada más lo único que quiero que se les quede en su cabeza es que contemplen que hace 21 días o hace 28 días tuvo ese dolor por primera vez y fue un infarto. Está correcto. No sé si me entendiste ahora con lo que quise decir o lo que dije. ¿No? Sí. Guay, ya se fue otra vez. Laura. Sí, lo Laura, ¿sí entendí. estás? Sí, ya lo entendí. En sí, lo importante es o sea, que sea una causa posinfarto, ¿no? Posinfarto, que lo tengan nada más en cuenta. Mucho ojo en el posinfarto, porque si el dolor se repitió después de los 21 días, mucho ojo, que igual y puede ser otra angina, sí es cierto, pero nuestra obligación es investigar que no vaya a ser que esté con una complicación mecánica. Adelante. Ok, entonces, siguiente, por favor. Okay. Para hacer el diagnóstico, nosotros necesitamos, bueno, acá podemos ver como las 3 patologías ¿Las 3 qué? enfermedades, trastornos del electro, bueno, sí, enfermedades, que mencionó Andrés al principio. En sí, nosotros lo que podemos ver de diferencia es que en un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, pues lo que vamos a encontrar pues va a ser pues esta elevación, ¿no? Y en un infarto sin elevación del ST, pues podemos encontrar, no podemos encontrar en el electro o podemos encontrar algunas anomalías en el segmento ST y T como un desnivel. Y pues también podemos encontrar un aumento de las troponinas. Y pues en una angina inestable podemos encontrar a la troponina en sí normal, podemos encontrar la mioglobina elevada y con un electrocardiograma normal o pues
que no tenga en sí. ¿Podemos continuar, por favor? La siguiente. Bueno, aquí ponemos cómo hacer el diagnóstico de las dos, y es en sí que lo que vamos a encontrar en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST va a ser pues la elevación del ST en al menos 2 o más derivaciones anatómicamente adyacentes. Esta puede tener o no la depresión del segmento ST y o supra o infra desnivel de la onda T en otras derivaciones, pero en sí para hacer el diagnóstico necesitamos que 2 o más derivaciones adyacentes presenten esta elevación, como se puede observar en la figura superior. Y pues para un síndrome coronario sin elevación del segmento ST podemos encontrar pues dos tipos. Lo que hemos estado mencionando, la angina inestable, que pues va a aumentar el dolor cuando hay esfuerzo, y pues el infarto agudo del miocardio sin elevación de ST. Puede estar el electrocardiograma normal o puede tener una depresión de ST y o supra o infra desnivel de la onda, como se observa en la figura superior. Siguiente, por favor. Ok, en sí, hablando un poquito del electro, vamos a hablar un poco de los hallazgos de un infarto agudo del miocardio en un electrocardiograma. En sí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Ya recordando un poco como todo lo que vimos en el taller, en sí podemos reconocer la región que está comprometida, cuál es el sitio más probable de la oclusión, qué tan antiguo es el infarto agudo del miocardio, y cuál es pues nuestro diagnóstico electrocardiográfico final. En sí, recordando estas fases que sufre el corazón cuando tiene un infarto, lo que vamos a ver es que en una isquemia, que es la primera fase, pues vamos a encontrar una elevación de la onda T, como se observa en la figura. En sí, estas ondas deben ser simétricas entre una y otra. Es como que lo característico de este tipo, o sea, cuando se trata de un síndrome coronario, porque puede verse, si no son simétricas, puede deberse a otro tipo de enfermedades. Y cuando se trata de una lesión, vamos a observar pues en sí la elevación del segmento ST, y vamos a tomar en cuenta como punto de referencia pues el punto J para medirlo, ya que para hacer el diagnóstico necesitamos medir eso. Y por último, pues para cómprame tamales. Cómprame tamales. Sí. Pasa mucho. Bueno, y ya como última fase va a ser la necrosis. Y pues en sí, lo que vamos a observar como datos en la necrosis va a ser la onda Q patológica, o pues la onda QS, que para que podamos tomarla como tal necesita tener unas ciertas características que van a hacer que su longitud sea mayor a 1 milímetro, lo que equivale pues a un cuadrito, y pues y también que la onda Q debe ser mayor a 25% de la amplitud de su onda R, tomando como punto de referencia pues la onda R. Y pues en sí, cuando se trata de pacientes con trazos no diagnósticos, pero con síntomas persistentes o típicos de un síndrome coronario agudo, pues nosotros lo que deberíamos hacer es repetir el electro en intervalos de 15 a 30 minutos. ¿Esto por qué ocurre de esta forma? Porque en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a encontrar que estos cambios se van a instaurar en diferentes tiempos. Como hemos visto en todas estas fases, todo esto se instaura de minutos, horas, hasta días y años, ¿no? Y eso es lo que vamos a observar en el electro. En sí, en minutos vamos a encontrar pues a la onda T. Lo primero, la isquemia, eso es lo que vamos a encontrar. A horas ya se va a instaurar el segmento ST elevado, cuando se trata de un infarto con elevación. Y pues de días a horas pues vamos a encontrar pues la onda Q, y así es cuando se trata de una necrosis, ¿no? Siguiente, por favor. Pero lo que nosotros, porque, bueno,
era antes, pero en sí, ¿por qué nosotros tenemos que medir el electro en 15 a 30 minutos cuando no encontramos nada? Pero sí tiene estos síntomas, porque en el electro nosotros vamos a encontrar cambios dinámicos. Es importante que cuando nosotros tomemos un electro, tenemos que colocar el nombre del paciente, la hora y si cuando tomamos el electro fue con dolor o sin dolor, porque cuando el paciente tiene dolor en sí, esperamos encontrar que tenga pues cambios en el electro, pero si no tiene dolor, o sea, si no tiene dolor, puede ser que haya ocurrido estos cambios, pero que pasó mucho tiempo para que regresara a la normalidad y no se reflejaran. Y en sí esto puede ocurrir, por ejemplo, en las patologías como el tipo 2 que mencionó Andrés, en el desequilibrio. ¿Mande? Enfermedades como el desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno, que pudo haber pues sufrido el miocardio y empezó a hacer estos cambios en la onda T y el segmento ST, recordando que es la primera fase que vamos a encontrar, pero cuando el equilibrio y el aporte de la demanda ya regresó a su normalidad, todo llegó, pues entonces el miocardio dejó de sufrir la isquemia y pues ya dejó de seguir estas fases y en sí ya regresa a su normalidad. Por eso de eso se tratan los cambios electrocardiográficos dinámicos, perdón. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que medirlos y tenemos que decir si fue con dolor o sin dolor. Lo siento. Siguiente, por favor. Bueno. Hola. Hey, te escuchamos. Siguiente, por favor. Ok, en sí también nosotros podemos predecir, o sea, con un electro se puede predecir en sí el área o la zona afectada del corazón. Y anterior, para eso nosotros tenemos que reconocer pues las arterias coronarias. Y recordando un poco de ellas, pues aquí las observamos cómo es que la coronaria pues izquierda se va a dividir en descendente anterior izquierda y circunfleja, que pues esta va a llegar hasta la porción posterior, y la coronaria derecha que pues va a llegar a la porción posterior del corazón como descendente posterior, que esto es como que lo más común que ocurre. Sin embargo, pueden haber variantes anatómicas como ya había mencionado en una clase del doctor. Entonces, si nos damos cuenta que si conocemos como esta anatomía y recordamos que las derivaciones van a reflejar cada cara del corazón, nosotros podríamos pensar o predecir con un electro qué cara podría estar afectada. Siguiente, por favor. Ese corazón tiene más nalgas que cualquiera de nosotros, los niños de aquí. Sí. Bueno, en sí, por eso, si conocemos pues las derivaciones y que cada cara puede tener una derivación, pues podríamos predecir esto. Estas son las caras y cómo se dividen. Siguiente, por favor. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y acá podemos observar antes. Acá podemos observar pues un ejemplo. Acá nos está mostrando que pues un infarto inferolateral con oclusión de la arteria coronaria circunfleja izquierda. Aquí, es que por eso necesitaba marcar con esa cosita, pero no se ve. Podemos observar que hay cambios en las derivaciones en 2 y 3. 2 y 3 y el ABF, que recordando la imagen anterior van a ser la cara inferior. Acá podemos observar una elevación, si se observa, así se ve como el segmento ST está un poco elevado. Y
En las caras B1, B2 y B3, que es la cara septal, vamos a encontrar que el segmento ST pues está en desnivel en las caras B1, B2 y B3. Aquí, bueno. Y a esto podemos determinarlo por cambios recíprocos en las derivaciones anteriores, porque esta es una cara anterior. Para que nosotros, recordando un poquito de los criterios que nos había mandado pues el doctor, era que si nosotros encontrábamos que en la cara inferior del corazón, que como acabo de mencionar, encontramos una elevación de estas derivaciones del segmento ST, pues nosotros deberíamos pedir derivaciones derechas, porque es muy probablemente que, y si comparamos lo que ocurre con la irrigación de las arterias coronarias, pues es muy probablemente que está afectando también pues a las derivaciones derechas por la arteria coronaria derecha en sí, porque si se ve reflejado una, pues puede estar afectado la otra. Y también podríamos pedir, si no es el caso, pero si encontráramos una lesión subendocardica en B1 y B2, pues también tendríamos que pedir una imagen en espejo, que son derivaciones derechas. Ay, perdón, me equivoqué, estoy hablando perdón. Las inferiores con una elevación del segmento ST, nosotros podríamos pedir, sí, está correcto lo que dije, perdón, discúlpenme. La siguiente, por favor. Y en sí, para hacer el diagnóstico electrocardiográfico de un infarto, pues vamos a medir el punto J en la elevación del segmento ST, pues nosotros vamos a tomar como punto de referencia el punto J. Y este tiene que, en hombres mayores de 40 años, debe medir más de 2 milímetros. Y en hombres menores a 2.5 milímetros. En mujeres debe medir 1.5. Pero estas solamente en las derivaciones B2 y B3. Y pues en cualquier otra puede medir 1 milímetro. Y cuando se trata de una depresión del segmento ST, esta debe medir más de 0.05 milivolts, o sea, 0.5 milímetros, en 2 derivaciones anatómicamente continuas. Y pues para hacer el diagnóstico de un infarto antiguo del miocardio, pues en sí lo que vamos a buscar va a ser pues las ondas Q, aunque no presente síntomas o aunque no recuerde síntomas el paciente. La siguiente, por favor. Ok. En sí, ¿qué cambios podemos encontrar en los biomarcadores? O el siguiente, para hacer el diagnóstico, lo que necesitamos también son los biomarcadores de lesión miocárdica. En sí, la Asociación Americana del Corazón lo que recomiendan es tomar el tiempo 0, el tiempo 3 y el tiempo 6. Pero también, si no está seguro, se puede tomar el tiempo 2 en el tiempo 12 y 24. Y como hemos mencionado, sí, la mioglobina va a ser el biomarcador de lesión miocárdica más inespecífica. Y pues esta aparece tempranamente y pues regresa a la normalidad a las 24 horas y se eleva en 1 a 4 horas. Es la que se eleva primero. Pero no, esta puede elevarse en cualquier lesión o cualquier cosa que pueda dañar o ponga en estrés. Y entonces no es, por eso no es específica. Y pues la creatinfosfatasa sinasa se eleva entre las 4 y 12 horas y pues esta va a regresar a su normalidad entre las 38 a 48 horas. Esta no es específica, pero sí es muy sensible. Y en sí las que se utilizan para hacer el diagnóstico van a ser las troponinas T y las troponina I, que estas son las más actuales, las más sensibles y las más cardioespecíficas. Estas van a elevar a las 4 y 12 horas y pues permanecen elevadas dentro de los 10 a 14 días. Y pues otras patologías pueden... Otras enfermedades
¿Perdón? Otras enfermedades. Otras enfermedades. Sí, no sé por qué. Sí. Hay que quitar esa muletilla de las famosas patologías. Son enfermedades. Sí. Y bueno, en sí, si nosotros quisiéramos reevaluar un infarto, o sea, un paciente que ya tuvo un infarto y que volvió a tener dolor, después de los 4 días, en sí la que deberíamos utilizar es la creatininas. Pues porque las troponinas, que es para hacer el diagnóstico, en sí tardan mucho en disminuir. Pero para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, lo que necesitamos es pues esta curva enzimática, que es donde se van a medir en este tiempo que se acaba de mencionar, pero lo que estamos buscando es ver este cambio. O sea, si fuera agudo, no veríamos un cambio tan drástico en la curva. Si es agudo, pues estamos viendo cómo va aumentando y va disminuyendo. Pero en sí, nosotros para hacer, por ejemplo, el diagnóstico de una elevación del segmento ST, para tratarlo no deberíamos esperarnos de estas enzimas. Lo primero que deberíamos hacer es darle el tratamiento. Siguiente, por favor. Y en sí vamos a hablar un poco del tratamiento. No sé si quieran mencionar algo, doctor. No, nada más que tengan entendido y que lo sepan cuál es el tiempo en cual van a solicitar los biomarcadores y que tengan en cuenta que para hacer el diagnóstico tienen que tener esas 3 cosas. Bueno, 2 de 3, pero tienen que contemplar las 3 cosas: cambios eléctricos, la elevación de biomarcadores y la clínica. Tomando en cuenta que en algunos pacientes la clínica es silente, sobre todo diabéticos por neuropatía periférica. Okay. Adelante. Y ya para su tratamiento, la guía de práctica clínica pues nos habla sobre un tratamiento prehospitalario de aquellos pacientes, o sea, por ejemplo nosotros cuando estemos en el servicio social, si lo que nosotros podríamos hacer en pacientes con dolor precordial, o sea, que podríamos sospechar de eso, pues lo primero que podríamos hacer antes, si no tenemos nada, pues sería darle un ácido acetilsalicílico, o sea, una aspirina, y que a menos que exista alguna contraindicación como que sean alérgicos, como podría ser que sea pues una hipersensibilidad, un sangrado activo, una úlcera péptica, pues entre otras, ¿no? Y pues en sí, cuando es un paciente conocido como con una angina estable, con un diagnóstico de angina estable, lo que se debería hacer es como que capacitar al paciente, o como que decirle al paciente que en cualquier momento que pudiera tener dolor, que pudiera tomar una nitroglicerina y que estas dosis las puede repetir cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis, pero si no mejora, pues ya es directo al hospital. Siguiente, por favor. Y en sí, ahorita, pues hablando un poco de lo que se debe hacer, con un paciente con dolor torácico sugestivo a síndrome coronario agudo, es que si estamos en un hospital, pues en menos de 10 minutos lo primero que nosotros debemos hacer es pues realizarle un electrocardiograma. Incluso en los hospitales hay algunos que pues monitores modernos que pues los evalúan continuamente, ¿no? Se debe obtener un acceso intravenoso y pues si es posible en todo lo que se está haciendo, todos estos procedimientos, pues interrogar al paciente, en sí interrogar el dolor del paciente, su localización, si irradia o no irradia, todo, pero no centrarnos tanto en esto. El examen físico, tomarle los biomarcadores de necrosis miocárdica. Al mismo tiempo que hace todo eso, se debería dar el tratamiento, no esperarnos hasta que salga el electro, sino darles el tratamiento. Y en general el tratamiento, independientemente si es con una elevación o sin elevación, lo que tendríamos que hacer es un tratamiento general antiisquémico. Siguiente, por favor. El tratamiento antiisquémico tiene como objetivo
disminuir el consumo miocárdico del oxígeno mediante la disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la precaria y la contractilidad miocárdica. Y pues 2, aumentar el aporte miocárdico de oxígeno. O sea, necesitamos vasodilatar la arteria coronaria. Y para eso pues existe esta primera línea, como que antes de saber si es con elevación o sin elevación, pues lo primero que podríamos administrar va a ser pues una aspirina en dosis iniciales de 162 a 325 miligramos. Y pues también, como ya habíamos mencionado, si no está contraindicado como sangrado activo, úlceras, sangrado del tracto digestivo, entre otras. Y otra cosa que podríamos darle son nitratos. Se le puede dar 0.4 miligramos por vía sublingual o 10 miligramos por vía oral. O si no está disponible, pues otro venodilatador como isosorbide. A menos que pues esté contraindicado como en un infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho, consumo de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, entre otros. Y pues también como primera línea le podríamos dar oxígeno únicamente si está saturado menor al 90% o si tiene insuficiencia respiratoria. Y pues si los nitrosos no funcionan y el dolor continúa, podríamos administrarle morfina de 1 a 5 miligramos intravenoso. La anterior, por favor. La anterior. En sí, esto es lo que se podría hacer. Se podría hacer más cosas que más adelante vamos a ver, pero si nuestro paciente, antes de hacerle todo esto, pasar de todos estos analgésicos y así, sale el electrocardiograma y nosotros nos damos cuenta que se trata de un infarto con elevación del segmento ST, lo siguiente que nosotros deberíamos preguntarnos es en dónde estamos, o sea, cuánto tiempo ya pasó. Si ya tiene menos de 12 horas, nosotros necesitaríamos y ver dónde podríamos enviar al paciente. Porque este es candidato a una angioplastia coronaria transpercutánea primaria. Entonces, lo que se debería hacer es enviar a cateterismo, porque en sí los pacientes con infarto se trata como que con metas. En sí su manejo óptimo implica varias metas, pero una vez que bueno, lo que necesitamos hacer en estos pacientes va a ser que logremos la reperfusión de la arteria coronaria ocluida, porque se ha visto que en los pacientes que sí recibieron esta atención rápidamente, pues sobreviven más, ¿no? Porque pues mientras más tiempo están paseando el paciente con esta isquemia, que no está llegando el flujo, pues están muriendo más miocardiocitos. Entonces, por eso nuestra primera opción es enviarlo. Y pues porque nosotros tenemos que buscar una terapia de reperfusión y ya si nosotros, o sea, si pasa más de 12 horas o no está a nuestro alcance un lugar que tenga pues una sala de hemodinamia, pues lo siguiente que tratamiento deberíamos pensar en una fibrinólisis, perdón. Y siguiente, por favor. Bueno, hay una imagen en donde podemos ver que hay... otra, por favor. Una más. Otra. Aquí. Ok. Existen contraindicaciones que para esta terapia fibrinolítica, como va a ser alteraciones estructurales vasculares cerebrales, una neoplasia maligna, un EBC isquémico. Esas son como que las contraindicaciones absolutas. En sí, para esta terapia se le administra... ¿Cómo se llama este medicamento? Tenecteplase. Ajá, sí. Sí, tenecteplase. Ok. ¿Puedes regresar hasta la primera de tratamiento?
antes. Después, perdón. En el tratamiento hospitalario. Bueno, en caso de que sea en donde dice que es una elevación del cemento, sin elevación del cemento ST. Bueno, en este caso, no es antes, pero en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es como que continuar con el tratamiento de soporte. Una antes. En sí tenemos que continuar con el tratamiento de soporte, que es todo lo que acabamos de mencionar, que la aspirina. En sí, si no se ha administrado la aspirina, pues se debe iniciar. También se le puede agregar el clopidogrel en dosis de 300 miligramos de dosis de carga y continuar con 75 miligramos. Esto es lo que marca la GPC. También podríamos agregar heparina no fraccionada, entre otras alternativas coadyuvantes, porque pues recordemos que pues en sí lo que produjo, el mecanismo que produjo esto pues va a ser una oclusión. Y pues también hay otros tratamientos como puede ser la enoxaparina, el metoprolol, porque nosotros lo que estamos buscando es que en sí el corazón no siga sufriendo, ¿no? Entonces queremos buscar que disminuya pues esta frecuencia. Y la siguiente, por favor. Bueno, mientras les hago un resumen de todo eso para que sea más fácil. El paciente cuando llega, nada más mucho ojo, les voy a dar los tips de recomendaciones que no tienen que hacer. No lo que tienen que hacer, porque lo que tienen que hacer lo encuentran en todos los libros. Lo que no deben de hacer. Si ustedes están ante un paciente en primer nivel y les llega con cuadro típico de angina, por favor, número 1, no administrar AINES. Los AINES se ve que tienen una tendencia a presentar ruptura de la pared del ventrículo. Entonces, no deben de dar AINES. El único AINE permitido es el paracetamol, punto para el paracetamol. Número 2, si van a administrar un analgésico porque no tienen de otra y es un AINE, ni modo, es lo único que tienen a la mano, pues pónganlo, no hay de otra. Pero es como un último recurso, pero nunca lo administren intramuscular. ¿Por qué? Porque si es intramuscular va a romper las fibras del músculo y si el paciente está con una angina, van a hacer confusión cuando tomen los biomarcadores porque van a leer la lectura de los músculos que se rompieron con la inyección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que no deben de hacer. Y lo que no deben de hacer tampoco es administrar oxígeno si este paciente tiene más del 94% de saturación, es decir, de 95 para arriba. Esas son las cosas que me interesan que no deben de hacer, ¿ok? ¿Se les quedó claro? Sí. Sí, doctor. Okay. Todo lo demás está en cualquier libro, lo pueden leer y viene precisamente ahí todo lo que están diciendo ahorita, ¿ok? Se deben de captar lo más antes que se pueda, esa es educación para la gente, educación para que entiendan que si sospechan que están ante un evento de un infarto, acudir lo más antes posible a un hospital para que pueda ser atendido y entre más a tiempo se valore y se corrobore un paciente, es mejor porque son candidatos a una angioplastía transluminal percutánea y esto obviamente mejora el pronóstico, ¿ok? Si no son candidatos porque llegaron ya a destiempo o no existe salas de hemodinamia, el siguiente paso son fibrinolisis, en este caso tenecteplase. Eso es lo que realmente más me interesa en cuanto a su tratamiento y lo que no deben de hacer, ¿ok?
porque eso no está en los libros generalmente o viene muy rebuscado. Entonces se los resumo de esta manera para que lo tengan más claro. Todo lo demás está en cualquier libro. ¿Alguna duda? No. Ok. Pues bueno, con esto ya le agilizo a Laura para que termine. Es Laura, sí, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, ¿alguna duda, comentario o insulto? Nada. Nada. Ok, pero falta Doc, una ¿para cosa que cuándo me el examen? mande. ¿Para cuándo el examen? No lo sé, buena pregunta, Vincent. No lo sé, pero yo creo que este fin de semana me voy a inspirar. Espero que llegue algún milagro de tequila y que pueda modificar algunos sentimientos que pueda depositar con ustedes, sentimientos malos. Ya se No escucha sé. muy sensible. Es milagro. En febrero es Ya milagro. dejaron de grabar clase.